Ok, ahora toca ver otra de las clasecitas más largas que hay. En general de puro hipercalcemia e hipocalcemia, los videos de clase eran aprox 96 diapos, a eso sumado otras como 60 que son de osteoporosis. Yo aquí solamente no son esa cantidad de diapos, son menos, traté de resumirlas lo más que pude. Igual son como unos 65, 70 diapos aprox lo que se va a ver de contenido. Entonces, pues igual voy a tratar de irme rápido para poder ver todos los temas antes del examen de mañana. Iniciando con el metabolismo del calcio, sabemos que se ingieren 1000 miligramos de calcio en la dieta al día, aproximadamente 200 miligramos son absorbidos, y esto depende de muchos factores como la ingesta diaria del calcio, el nivel de vitamina D3, que luego en intestino ayuda a la producción del 1,25 dihidroxicolecalciferol, que nos va a ayudar a aumentar la absorción de calcio. Aproximadamente 10 gramos de calcio van a ser filtrados diariamente a través del riñón y la mayor parte va a ser reabsorbido. Cerca de 200 miligramos van a ser excretados por la orina y la excreción normal de calcio en 24 horas puede, sin embargo, variar entre 100 y 300 miligramos por día. Estas son pérdidas obligadas que diario se van a hacer y el esqueleto es el principal reservorio de calcio en el cuerpo. De manera ordinaria, como resultado del recambio óseo normal, aproximadamente 500 miligramos de calcio se liberan del hueso por día y una cantidad equivalente se incorpora al hueso por día también. El metabolismo del calcio básicamente va a estar regulado por dos hormonas, la PTH y la calcitonina. La PTH que estimula la resorción ósea aumentando el calcio a nivel plasmático y también incrementa la reabsorción renal del calcio. El riñón también es estimulado a producir 1,25 de hidroxivitamina D3 que incrementa la absorción intestinal de calcio también. Mientras que por otro lado la calcitonina lo que hace es reducir los niveles de calcio. Vamos a hablar un poquito sobre la PTH. La función principal de la hormona paratiroidea es regular y elevar los niveles de calcio en sangre cuando están bajos, asegurándose de mantener una homeostasis mineral. ¿Cómo? Estimula la acción de los osteoclastos, lo que va a aumentar la resorción ósea y por ende la liberación de calcio a la circulación. Además de que va a aumentar la absorción de calcio intestinal y va a reducir la filtración de calcio a nivel renal. La calcitonina hace todo lo contrario. Esta es una célula producida por las células C de la glándula tiroides para ayudar a regular los niveles de calcio en la sangre, bajando los niveles de calcio cuando están muy altos. Funciona principalmente inhibiendo a los osteoclastos y facilitando la excreción renal de calcio. Aquí tenemos unos mecanismos implicados en la fisiología del manejo del calcio, en donde se explica que diariamente se pierden de 200 a 300 miligramos de calcio cada día. Tenemos la interacción y autorregulación entre calcitonina y paratormona, en la que si el calcio está bajo aumenta la paratormona, si el calcio está alto aumenta la calcitonina, ambas actuando principalmente sobre la resorción ósea y la actividad osteoclástica, y pues básicamente son un ciclo de contrarregulación entre ellas dos. Hipercalcemia, pues básicamente hiper mucho, calcemia, calcio. Vamos a ver un aumento anormal de la concentración sérica de calcio ionizado. Vamos a tener un nivel de albúmina sérica que puede ser corregido. El normal es de 4. A partir de eso se considera un ajuste por cada gramo que baje de 0,8 miligramos de calcio sérico. Muy importante porque ha estado sonando mucho en el tema este del grupo y ya sea que lo vean de esta manera o que por otra parte puedan aprenderse la fórmula esta que era de calcio más, y lo abrimos un paréntesis y ponemos 0,8. Una disculpa, estoy escribiendo con el mouse. Por 4 menos albúmina. Ahí está. Eso es una B, ¿ok? Albúmina. Y cerramos paréntesis. Entonces lo pueden ver de dos maneras. El nivel de albúmina sérica normal que va a ser de 4 y a partir de eso vamos a considerar un ajuste por cada gramo que baje de 0,8 miligramos de calcio sérico o con la fórmula de calcio más 0,8 por 4 menos la albúmina. Vamos a tener también un estatus ácido básico y la alcalosis va a disminuir el calcio ionizado y la acidosis incrementa el calcio ionizado, recordando que el calcio puede ir unido a la albúmina con proteína transportadora y tiene una forma libre activa y una forma unida a proteína no activa. Hipercalcemia resulta de la entrada incontrolada de
calcio en el espacio extracelular por la alteración de algunos mecanismos de regulación y la tenemos en 3 grados, leve, menor de 12 miligramos sobre decilitro, moderada de 12 a 14 y severa, más de 14 miligramos sobre decilitro. Entonces va a ser 12, 12 a 14 y 14 o más, ¿ok? Entonces leve, menor de 12 miligramos sobre decilitro, moderada de 12 a 14 y severa, más de 14 miligramos sobre decilitro. La sintomatología de la hipercalcemia. Vamos a ver en parte la enfermedad base causada por la hipercalcemia, deshidratación, pérdida de peso, anorexia, prurito, polidipsia, neuromuscular, fatiga, letargia, debilidad muscular, hiporreflexia, confusión, psicosis, convulsiones, somnolación, coma, náuseas, vómito, constipación e hilio paralítico, en renal, poliuria, insuficiencia renal, necrocalcinosis, nefritis intersticial, hipercalciuria y nefrolitiasis cardíaco, bradicardia, PR prolongado, QT corto, arritmias, así como hipertensión. Simplemente, si vemos un poquito más con atención, vamos a ver constipación e hilio paralítico, no se mueve, fatiga, letargia, debilidad muscular. Tenemos alteraciones en qué cosa? La despolarización. Hay que recordar que el canal de sodio, imaginando que tenemos aquí una compuerta o un receptor, digamos que esto es el canal, ¿ok? El canal de sodio detecta iones positivos. Entonces tú puedes tener sodio y puedes tener calcio, que es una molécula más grande que el sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si este canal de sodio es tapado por el calcio? Como lo vimos en fisiología, recordando que el calcio es un inhibidor competitivo del sodio. La célula no se puede despolarizar. Y si no se puede despolarizar, podemos decir que baja su excitabilidad celular. ¿Y eso cómo lo podemos traducir? Pues básicamente lo podemos traducir como letargia, debilidad muscular, constipación, una ausencia de contracciones en el músculo, etcétera. ¿Ok? Esa es la fisiopatología básicamente del exceso de calcio. Se va sobre la excitabilidad celular disminuyéndola al tratar los canales de sodio. Lo podemos ver así de manera sencilla para recordar un poquito más. Claro que hay un proceso más grande detrás. Ahora, nos podemos ir en el caso contrario, lo podemos ver viceversa, como lo vamos a ver más adelante en el caso de la hipocalcemia, en donde no va a haber un contrarregulador del sodio. Pero mientras, vamos a continuar con el tema. En base a la fisiopatología de hipercalcemia primaria, tenemos mediadas por hormona paratiroidea, como el hiperparatiroidismo primario, familiar esporádico, hipercalcemia, hipocalciuria. Tenemos no mediadas por hormona paratiroidea, hipercalcemia estolítica local, hipercalcemia humoral malignidad y relacionadas con enfermedades malignas. Mediadas por vitamina D, como la intoxicación por vitamina D y la producción excesiva de 1,25 vitamina D3, ¿no? La hipercalcemia por PTH es la causa más frecuente benigna, crónica y es normalmente vista en pacientes ambulatorios. Causa maligna cuando no es mediada por PTH y en pacientes hospitalizados o tiene poco tiempo de evolución. Ojo aquí con la hipercalcemia primaria. Puede ser mediada por hormona paratiroidea, no mediada por hormona paratiroidea, mediada por vitamina D. Pero si se fijan, en todas estamos viendo algo intrínseco genético, excepto en las medidas por vitamina D, en donde podemos ver una intoxicación por la vitamina o una producción excesiva. Independientes de PTH y dependientes de PTH, aquí tenemos lo mismo que acabamos de ver en la diapo anterior. Y las causas de hipercalcemia secundaria, PTH baja o normal, no mediada por hormona paratiroidea, otras endocrinopatías, tirotoxicosis, hipodrenalismo, inmovilización con aumento del recambio óseo, enfermedad de Paget, insuficiencia renal aguda con raptomiólisis, congestión excesiva de carbonato de calcio, síndrome de leche y alcalosis. Es aquí muy importante recordar las causas de hipercalcemia secundaria, PTH baja o normal, y las causas de hipercalcemia primaria, en donde vamos a ver un hiperparatiroidismo primario, es decir, vamos a ver una PTH aumentada. Entonces, hipercalcemia secundaria, cuando la PTH está baja o normal, es decir, no es como tal la causa, y en las primarias es en donde sí va a ser una causa la PTH aumentada. Hiperparatiroidismo primario, vamos a ver una hipercalcemia por aumento de la PTH, lo que acabamos de mencionar. Etiología 85% de adenoma esporádico solitario, 15% hiperplasia y el 5% de un carcinoma. ¿Cuál es la fisiopatología del hiperparatiroidismo? Aumento de la resorción del calcio en el riñón, mayor absorción de calcio intestinal y una secreción prolongada, en el caso del primario, de la PTH aumentada. Esto va a aumentar la resorción ósea y disminuye la masa ósea, lo que nos va a generar más adelante un problema llamado osteoporosis.
¿ok? Tenemos primario y secundario. El primario, glándulas paratiroideas, sintetizan una cantidad excesiva de PTH, la adenoma paratiroideo solitario en el 80% de los casos, y el secundario es una elevación fisiológica en la PTH en respuesta a una alteración de la homeostasis del calcio que conduce a una hipocalcemia verdadera. Por ejemplo, insuficiencia renal, hiperfosfatemia y deficiencia de vitamina D. Aunque habíamos visto que en el secundario pues va a ser una diferencia muy notoria del primario en donde vamos a ver un aumento muy drástico de la PTH en contraste con el secundario en donde va a ser normal o ligeramente aumentado o incluso la podemos ver baja. ¿Ok? Ahora bien, acá, hiperparatiroidismo primario es la forma más común, va a ser asintomática, afecta el triple en mujeres, incidencia aumentada, edad entre 25 y 50 años de afección, aumenta más después de los 50 años y el fenotipo bioquímico es la hipercalcemia, hiperfosfatemia y pérdida de masa cortical junto con hipercalciuria. Muy importante, el hueso está conformado por dos cosas, hablando de estructura de cristales de hidroxiapatita, que es calcio y fosfato. Eso básicamente te genera los cristales de hidroxiapatita. Entonces, al estarse degradando, se liberan a la circulación ambos, hipercalcemia y hipofosfatemia. ¿Ok? Pérdida de masa cortical y hipercalciuria. El hiperparatiroidismo normocalcémico. Este de acá va a tener niveles normales de calcio y la PTH elevada. Es un hallazgo en el abordaje de osteoporosis y se deben descartar causas de hiperparatiroidismo secundario. Aquí tenemos un caso clínico en donde una femenina de 40 años acude al laboratorio para estudios por examen médico de admisión. Dentro de los exámenes se reporta todo normal, a excepción de un calcio sérico de 10.9 miligramos sobre decilitro y un ego con abundantes cristales de oxalato de calcio. En la historia clínica, el paciente no reporta antecedentes familiares de importancia ni personales relacionados con alteraciones electrolíticas previas urinarias. A la exploración física, el único dato anormal fue una presión arterial elevada de 145 sobre 90. El médico que solicita los laboratorios decide repetir las determinaciones séricas de calcio y fosfato y añadir PTH. Estas determinaciones revelan calcio de 10.6 miligramos sobre decilitro y fosfato, o fósforo, perdón, de 2.4 miligramos sobre decilitro, junto con PTH de 72. ¿Qué vamos a hacer aquí? Se repite la medición de calcio, que es lo primero que siempre se debe hacer, repetir la medición de calcio. Se solicita el PTH, en donde el máximo valor o el rango máximo tiene que ser el 75 dentro de lo normal y podemos descartar o tener una alta sospecha de hipercalcemia por PTH elevado. Manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero si hay un aumento de calcio, lo que habíamos visto en las diapos anteriores, debilidad, fatiga, eh, constipación intestinal, debilidad en los músculos, condrocalcinosis y puede llegar a generar una pseudogota o queratopatía en banda, que es una calcificación de la córnea. Más específicamente, creo que decía que eran las 3 y a las 9 en el reloj, algo así. ¿Cómo establecer un diagnóstico? Primero que nada, la historia clínica, la medición de la PTH intacta, por eso decíamos en el caso clínico anterior, se repite la medición de la PTH, la determinación sería de calcio sérico y los estudios de imagen. El diagnóstico. La paciente fue diagnosticada como hiperparatiroidea en base a las determinaciones de calcio y fósforo, por lo que se le solicita una densiometría de X de columna y de cadera mostrando SCORE-T, que es un puntuaje de densidad ósea de 2.5 y menor a 2.3 respectivamente. Se solicita gammagrafía paratiroidea con Sestami la cual reportó adenoma en paratiroides inferior izquierda. Los rayos X mostraron lesiones características del padecimiento como lo son los tumores pardos en el cráneo y en fémur, y la reabsorción subperióstica que le da este aspecto como mordisqueadito a los huesos, ¿no? Aquí está muy específico en alteraciones radiológicas, la absorción subperióstica, que es más frecuente en los lados radiales de las falanges y de las clavículas distales, y en casos graves, lesiones óseas transparentes que representan tumores pardos, como lo vemos aquí arriba, además de la calcificación de tejidos blandos en articulación, riñón y pulmón. La enfermedad tóxica hiperparatiroidea. Ahorita vamos a ver algo llamado enfermedad del hueso hambriento o síndrome del hueso hambriento, que se relaciona con esto de acá. Tenemos la osteoitis fibrosa, que se asocia a dolor óseo, remodelado óseo distorsionado y desorganizado. Las corticales se adelgazan y pueden aparecer los tumores pardos y también se puede presentar osteoitis fibrosa quística. El algoritmo básicamente es un paciente con presentación de hipercalcemia, calcio mayor a 10.5 miligramos sobre decilitro, y acá tenemos el mayor a 2.5 mililitros sobre litro, ¿ok? Mililitros.
Repetir la muestra y corregir la albúmina. Siempre se debe repetir la muestra en el primer paso. Aquí hay que tomar en cuenta eso y corregir la albúmina con el tema este de que si se le agregan o se le disminuyen a partir de 4 de albúmina los 0,8. ¿De acuerdo? Que era la fórmula que ya habíamos mencionado de calcio más 0,8 por 4 menos albúmina sérica, ¿no? Y, y pues nada, diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y se evalúa de manera bioquímica. Luego tenemos acá abajo los niveles de PTH, si la tenemos aumentada sobre 65 picogramos, de 11 a 65 normal y menor a 11 picogramos para considerar otras causas de hipercalcemia. Acá, si tenemos una PTH mayor a 65 picogramos sobre mililitro o una PTH normal de 11 a 65 picogramos sobre mililitro, lo que vamos a hacer son laboratorios adicionales de fósforo, creatinina, vitamina D, calcio urinario en 24 horas. El hiperparatiroidismo primario vamos a ver anormalidades como la hipercalcemia, hipercalciuria, fosfaturia asociada o no, aumento de PTH intacta y un pH urinario mayor a 6. Diagnóstico por historia clínica, medición de la PTH intacta, siempre se debe repetir la medición de la PTH, recordar eso, determinación seriada de calcio sérico y estudios de imagen como el Estamivir. El tratamiento, el definitivo, es la paraidectomía quirúrgica mínimamente invasiva, fosfato vía oral para disminuir el valor sérico del calcio y la vigilancia si la elevación de calcio no es mayor a 11 y está sintomático se puede rechazar la cirugía. Es candidato a cirugía si tiene calcio sérico mayor a 1 miligramo sobre decilitro, reducción de la depuración de creatinina de 60, calcio urinario mayor a 400 en 24 horas y el T-score de menor de 2,5 en cualquier sitio de fractura por fragilidad o es menor de 50 años de edad. Esto según el consenso de las guías de cirugía de paratiroides en pacientes asintomáticos. Ojo que también hay criterios de exclusión, que son pacientes con criterios quirúrgicos en quienes no se puedan operar. Para esto se va a recomendar el tratamiento médico. Sinacalcetse es un algoritmo de tratamiento que mantiene normocalcemia a largo plazo y se pueden dar bifosfonatos en caso de que su indicación quirúrgica sea osteoporosis. El manejo no quirúrgico, pues básicamente van a ser pacientes sin indicación de cirugía. Se debe monitorear la progresión de la enfermedad, la función renal, densidad mineral ósea e hipercalcemia y se deben de tomar medidas de prevención como evitar factores agravantes, aumentar actividad física, adecuada hidratación y mantener ingesta de calcio moderada, así como de vitamina D. La hipocalcemia postquirúrgica, al momento de quitar las hormonas paratiroideas, pues ya no hay PTH. Si ya no hay PTH, ya no hay quien estimule la resorción ósea. Y si ya no se estimula la resorción ósea, baja calcio. ¿Ok? Entonces es un problema posterior a la tiroidectomía o paratiroidectomía. Se debe a un hipoparatiroidismo relativo funcional llevado a reducción en la reabsorción de hueso y aumento en la formación ósea. Esto lleva a un aumento en el flujo de calcio al hueso y generalmente es transitorio y se recupera rápidamente. Ojo, puede ser una enfermedad persistente a la que vamos a llamar enfermedad del hueso hambriento, en donde tenemos una concentración de calcio por debajo de 8,4 miligramos sobre decilitro y se asocia con irritabilidad neuromuscular, clínicamente por espasmo carporeal, parestesias peribucales, hormigueo en las extremidades y signo de Chopstead y Trousseau, así como tetania, incluso fracturas y congestión cardíaca. Ahorita vamos a ver qué onda con lo de Chopstead y Truxeo, que era lo de la tetania en mandíbula y al momento de poner el esfingomamómetro en el brazo, ¿verdad? La hipercalcemia maligna es la fuente más frecuente de hipercalcemia en pacientes hospitalizados. Es una complicación metabólica de malignidad. Afecta alrededor de 20 a 40% de los pacientes con cáncer. Afecta 15 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Está asociado al linfoma y produce 1 alfa hidroxilasa, que de hecho es la que le da la asociación al linfoma también. Esta está ya directamente por la destrucción del hueso por células tumorales. Hay un aumento en la resorción ósea por metástasis y pues tiene mecanismos humorales como la asociación a supresión de la PTH sérica y se deben de dar cambios en el manejo del calcio y el fósforo, así como se va a presentar un incremento en la resorción ósea. Causas de la hipercalcemia maligna independientes de PTH, pues tenemos hipercalcemia humoral maligna, osteolítica local, debido a un inadecuado aumento de vitamina D3, relacionada con drogas y asociada a inmovilización, y dependiente de PTH, carcinoma de paratiroides y los ectópicos. Mecanismo de hipercalcemia son lo mismo que vemos en la diapo anterior. Y aquí tenemos la crisis hipercalcémica, que es una emergencia mortal asociada con niveles mayores de 14 miligramos sobre decilitro, con presencia de deshidratación, náusea, vómito y cambios en el estado mental. Aquí debemos de dar un tratamiento urgente muy importante a base de solución salina. Entonces, muy importante en hipercalcemia maligna, que se debe hacer primero?
un tratamiento a base de solución salina. Luego, el diagnóstico debe ser considerado en todos los pacientes con cáncer que tienen alteraciones en el estado mental. Vamos a hacer pruebas de glucosa, electrolitos sériticos, depuración de creatinina, fosfatasa alcalina, metabolitos de vitamina D y medición de TSH y tiroxina libre. Siempre se debe determinar la PTH en presencia de calcio elevado. Podemos realizar una electroforesis de proteínas en sospecha de mieloma múltiple. Podemos realizar una prueba de velocidad de sedimentación globular y una medición de proteínas relacionada con la PTH si esta está por debajo de 20 picogramos sobre mililitro. El tratamiento, una dieta baja en calcio, evitar inmovilización, evitar drogas que inhiben la secreción de calcio como las tiacidas, evitar drogas que contengan calcio, vitamina D o A, recibir drogas antihumorales y recibir drogas hipocalcémicas. La crisis hipercalcémica va a ser deshidratación, pérdida de peso, anorexia, prurito, polidipsia, fatiga, letargia, debilidad muscular, hiporreflexia, confusión. Volvemos a lo mismo que habíamos estado viendo en las diapos anteriores, prolongación del PR, QT corto, etcétera. El tratamiento pues, va a ser por diuréticos, furosemida, hidrocortisona en esteroides, calcitonina en fosfatos o bifosfatos. Vamos a tener el litiodronato, el nitrato de galio, etcétera. Pero lo principal va a ser primero hacer una reposición de líquidos y electrolitos, llevar a cabo una adecuada hidratación, incrementar la excreción urinaria de calcio. Vamos a dar una solución salina isotónica para incrementar la natriuresis por expansión de volumen y pues vamos a hacer cambios en la excreción de calcio debido a un intercambio iónico entre el sodio y el calcio del túbulo distal. Medicamentos, otra vez aquí los tenemos, los diuréticos, vamos a dar furosemida, induce calciuresis, útil para evitar la sobrecarga de líquidos. Son utilizados después de una adecuada hidratación con suero fisiológico, solución salina, y pues se pueden dar también esteroides para disminuir la absorción de calcio intestinal y también van a inhibir la resorción ósea mediada por osteoclastos. Podemos dar una dosis de prednisona de 40 a 100 miligramos al día o sus equivalentes un miligramo kilogramo día. Aquí tenemos un poquito sobre los fármacos, calcitonina, bifosfonatos y fosfatos y un poquito sobre su mecanismo de acción, efecto principal, dosis, vía, características adicionales, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Hipocalcemia primaria, vamos a ver una secreción deficiente de hormona paratiroidea, puede ser idiopática autoinmunitaria, mutación en el gen de la hormona paratiroidea, activación de la mutación en el receptor sensible a calcio, que va a ser el hipoparatiroidismo autosómico dominante, normalmente ligado al X, puede ser quirúrgica, infiltrativa, funcional, puede darse por hipomagnesemia, postoperatoria pasajera, deficiencia de acción de la hormona paratiroidea, que es una resistencia de los receptores a la hormona, o pseudo hipoparatiroidismo de tipo 1A y 1B, que sí son importantes y ahorita los vamos a ver más adelante. La hipocalcemia secundaria, en donde vamos a ver la función de la hormona paratiroidea normal o alta, y vamos a ver insuficiencia renal, mala absorción intestinal, pancreatitis aguda, metástasis osteoblásticas y deficiencia o resistencia a la vitamina D. Cuadro clínico de hipocalcemia, ya lo habíamos visto, tenemos síntomas leves, severos y otros. Y pues nada, van a ser parestesias, calambres, alteraciones mentales con irritabilidad. Van a decir, ah, chinga, como que ya, caray, como que ya lo habíamos visto. Muy bien, empezamos. Habíamos visto el canal de sodio, ¿no? Habíamos visto que el calcio lo tapaba, ¿verdad? Y esto disminuía la excitabilidad celular. Si nosotros quitamos ese mecanismo contrarregulador, que es el calcio, el sodio se puede acumular y puede actuar en libre control. Entonces, teniendo mucho sodio, sin calcio que actúe como una molécula contrarreguladora de esos canales iónicos, pues obviamente vamos a presentar un estado de hiperexcitabilidad celular. Ese estado de hiperexcitabilidad celular nos va a dar síntomas como lo son la hiperreflexia, parestesias, calambres, etcétera. Entonces, básicamente sigue el mismo principio que habíamos visto en lo anterior con la hipercalcemia, solo que ahora hacia el lado contrario. ¿Ok? Tenemos los signos que reflejan la tetanía latente en el caso de la hipocalcemia, Chopsteck y Trousseau, papiledema, cataratas, hipoplasia de esmalte y ausencia de erupción de los dientes. Muy importante aquí con la hipocalcemia, ¿ok?
Entonces, en hipercalcemia vemos síntomas letárgicos de adormecimiento, en donde vemos debilidad muscular, etcétera, y en la hipocalcemia vemos síntomas un poquito más hiperrefléxicos tirándole a la tetania. ¿Ok? Datos radiológicos, tenemos calcificaciones intracraneales, en particular en ganglios basales, y en el electrocardiograma vamos a ver una prolongación del intervalo QT, además de datos de insuficiencia cardíaca. Hipoparatiroidismo primario. Es una deficiencia de la secreción de la acción de la hormona paratiroidea, presentan hipocalcemia e hiperfosfatemia. Ojo aquí. Hipoparatiroidismo primario, hipocalcemia, perdón, e hiperfosfatemia. Hipoparatiroidismo primario, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Vamos a tener una deficiencia permanente de la secreción de hormona paratiroidea que puede deberse a una extirpación quirúrgica de las paratiroides, de extrusión glandular o que no se desarrollen las glándulas en el síndrome de DiGeorge. Además de una herencia en mutaciones en el gen de la PTH que puedan por ahí impedir la síntesis y secreción de la misma hormona de la PTH. En el hipoparatiroidismo primario, pues vamos a ver una deficiencia pasajera de la secreción de la hormona paratiroidea. Ya vimos cómo es. Vamos a tener hipocalcemia con hiperfosfatemia, ¿ok? Hipoparatiroidismo primario, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Esta va a ser secundaria hipomagnesemia, afecta la secreción y acción de la PTH, se puede tratar con una restitución de magnesio que corrige el defecto, recordando que el magnesio es un ion muy parecido al calcio, ambos tienen doble valencia y son positivos. Y pues nada, existen dos tipos. El 1A que se acompaña de hipotiroidismo e hipogonadismo y el 1B que es por una alteración del receptor de PTH. Entonces, hipoparatiroidismo primario de tipo 1A se acompaña de hipotiroidismo e hipogonadismo y el 1B alteración en el receptor de la PTH. En ambos vemos hipocalcemia con hiperfosfatemia. Seguimos igual el diagnóstico, los valores séricos bajos o indetectables de PTH en condiciones de hipocalcemia e hiperfosfatemia y función renal normal. En caso de encontrarse valores elevados de la PTH en una persona con hipocalcemia, hiperfosfatemia con función renal normal, es diagnosticado de hipoparatiroidismo por resistencia a la PTH. También podemos basarnos en la historia clínica y hay que determinar si existe alguna enfermedad subyacente. El tratamiento, pues básicamente podemos dar restitución de magnesio, podemos dar vitamina D y podemos dar un metabolito activo también de la vitamina D, que es el calcitriol, o calcio vía oral de 1 a 2 gramos al día, aunque lo más común es que den el suplemento de la vitamina D. En hipocalcemia aguda, generalmente los síntomas aparecen con niveles de calcio por debajo de 7.5 miligramos sobre decilitro. Inicialmente son inespecíficos y ocasionan parestesias, fatigabilidad fácil, irritabilidad, bradipsiquia y depresión o ansiedad. Hipocalcemia aguda, vamos a ver irritabilidad muscular, el signo de CHOP de Peterson positivos, convulsiones, piloespasmo, diarrea, laringoespasmo, etc. El tratamiento podemos aplicar de 10 a 20 mililitros de solución al 10% que contienen 90 miligramos de calcio elemental por cada 10 mililitros y en ocasiones requieren inyecciones repetidas o de infusión continua que van a ser de 1 a 3 ampolletas de gluconato de calcio o de solución glucosada al 5%. ¿Ok? En 500 cc de solución glucosada al 5%. Hipocalcemia aguda en casos de presentarse hipomagnesemia, en casos de hipocalcemia refractaria, en ausencia de insuficiencia renal, podemos dar 10 mililitros de solución al 50% de sulfato de magnesio en un litro de solución glucosada al 5% y 2 litros más en las siguientes 24 horas. Entonces, si se fijan, normalmente lo que vamos a dar aquí como tratamiento van a ser la solución de calcio elemental o el magnesio o el tema este de dar los suplementos de vitamina D. Hipoparatiroidismo primario, incidencia, todas las formas de hipoparatiroidismo son relativamente raras y pues varía mucho en función de qué tipo de enfermedad se esté presentando. Ahora sí, sobre osteoporosis, es un trastorno generalizado del esqueleto caracterizado por un aumento en la fragilidad ósea y en el riesgo de fracturas. Hablando de las fracturas, las más comunes son las de vértebra, las más devastadoras son las de cadera y las más frecuentes en caídas son las de muñeca. Entonces, fractura más común, vértebra, más devastadora, cadera, y la de muñeca, que es la más frecuente en caídas. Aspectos microestructurales del tejido óseo, el hueso está conformado principalmente por trabécula,
que es la esponjita que tenemos adentro, y el hueso cortical que le da durabilidad. Y tenemos una matriz orgánica de colágeno tipo 1 que es el 90% que le da elasticidad, y una inorgánica que es el fosfato de calcio que ayuda a generar los cristales de hidroxipatita que le dan resistencia y durabilidad interna al hueso también. Entonces ya tenemos aspectos que le dan durabilidad, que son el hueso cortical y la matriz inorgánica de cristales de hidroxipatita y fosfato de calcio del 10%, y la matriz orgánica de colágeno tipo 1 que corresponde al 90%, junto con la trabécula, ¿no? La fisiopatología es un aumento en el remodelado óseo. Una de las principales hormonas involucradas son los estrógenos. Por ende, una persona, una mujer posmenopáusica, pues obviamente va a tener un mayor riesgo de osteoporosis que un varón. El remodelado excesivo en osteoporosis, vamos a tener un aumento del remodelado óseo, deterioro estructural, aumento de la fragilidad ósea, y eso nos va a aumentar el riesgo de fractura. Podemos ver aquí la comparación entre una mujer premenopáusica a los 48 años y una mujer posmenopáusica a los 58 años. El diagnóstico. Pues vamos a tener personas que llegan con una fractura de fragilidad. A menudo es definida como la fractura que ocurre estando desde la misma altura o de pie. Factores de riesgo para densidad mineral ósea baja y fractura según la FRAX y la medición de la densidad mineral ósea por la de Kizar. Los síntomas, aquí pues vamos a tener cifosis, pérdida de altura, etcétera, pero los que nos importan son estos de acá. Caídas en un año, o el riesgo de fractura según la DMEO, las caídas en un año, más de dos en los 12 meses previos, fracturas previas por fragilidad o historia familiar de fracturas por fragilidad, dolor lumbar prolongado o inusual, y los factores de riesgo, tabaquismo, consumo de alcohol, uso de medicamentos que aumentan la pérdida ósea, ingesta baja de calcio y o vitamina D, que más adelante vamos a ver por ahí un síntoma o un síndrome que se relaciona con lo de la leche, y bajo peso o pérdida de peso mayor al 10% inestable. Pacientes en los que se puede iniciar tratamiento, pues se puede iniciar tratamiento sin una prueba de densidad mineral ósea en algunos pacientes con alto riesgo o en el contexto de fractura previa y de osteopenia. La fractura por fragilidad de la cadera con o sin prueba de densidad mineral ósea, y pues nada, en estos pacientes se puede iniciar el tratamiento. Factores de riesgo para masa ósea baja van a ser mujer, fumar, edad avanzada, menarca tardía, menopausia temprana, ingesta de alcohol, calcio bajo en la dieta, medicamentos, enfermedades inflamatorias y la fractura por fragilidad previa. Factores de riesgo para fractura osteoporótica, densidad mineral ósea, edad avanzada, fractura por fragilidad previa, antecedentes familiares, caída, sarcopenia, demencia y pérdida mayor a 4 centímetros de la historial o de 2 centímetros desde la medición anterior. Es decir, 4 centímetros desde una medición clínica o de que tú te mediste la semana pasada y de la semana pasada para acá te volviste a medir y ya perdiste 2 centímetros, pues eso ya te da un factor de riesgo para fractura osteoporótica. Los criterios actuales de diagnóstico de osteoporosis según la OMS, pues vamos a tener los del T-score. Estos criterios están diseñados para el diagnóstico del tensiómetro de la osteoporosis, en donde vamos a tener de hasta 1 de T-score, de 1.1 a 2.49, 2.5, y pues los riesgos de normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis establecida, que aquí los vamos a tener hasta una densidad ósea, 1,1 a 2,49, menor o igual a 2,5, igual menor o igual a 2,5 más fractura por fragilidad, y menor o igual a 2,5 más fractura por fragilidad un poquito más grave, que va a ser el lado de la osteoporosis ya establecida, que son los factores que tenemos de la OMS para el T-score. Y luego tenemos la evaluación inicial del paciente con baja densidad ósea, que es la FRAX, que esta sí está un poquito más fácil de aprender, que son hombres y mujeres mayores de 40 años. No es para diagnóstico de osteoporosis, es para tomar una decisión en el tratamiento, y no es para seguimiento de pacientes ni valoración en pacientes en tratamiento. Junto con ella podemos pedir pruebas diagnósticas o pruebas de laboratorio como la biometría hemática, el perfil hepático, fosfatasa alcalina, albúmina, creatinina, calcio, fósforo, potasio, el examen general de orina, perfil tiroideo y la vitamina D3. Prevención y tratamiento, pues tenemos terapias asequibles de uso frecuente, suplemento de calcio y vitamina D, terapias antirresortivas y terapias anabólicas. La terapia no farmacológica del tratamiento, pues hay que mejorar la integridad del músculo esquelética, mantener la fuerza ósea y prevenir fracturas. Aquí pues vamos a mantener una ingesta de vitamina D.
Se recomiendan niveles séricos de 25 dihidroxivitamina superiores a 30 nanogramos sobre mililitro y podemos suplementar con 1000 a 2000 unidades de vitamina D3. Dosis mayores pueden ser necesarias en pacientes con factores de riesgo como obesidad, síndrome de mala absorción y adultos mayores. Hay que mantener una ingesta adecuada de calcio. Se recomienda calcio dietario, lácteos, 2 a 3 raciones diarias y proteína natural de los lácteos. Acondicionamiento físico, no tabaquismo, limitar el alcohol a 2 raciones al día, reducir el riesgo de caídas en fracturas. Igual aquí lo tenemos, ingesta adecuada de calcio y vitamina D, calcio al menos 1200 miligramos día, vitamina D 400-800 unidades día, ejercicio regular, evitar tabaquismo y alcohol y prevención de caídas. Las terapias, tenemos terapias antirresortivas y anabólicas. Las terapias antirresortivas van dirigidas a los osteoclastos, reducen la resorción ósea. Las anabólicas van dirigidas a los osteoblastos, aumentan la formación de matriz ósea. ¿Ok? Y tenemos diferentes tratamientos. Tenemos aldrenonato, calcitonina, desulnomab, el raloxifeno muy importante, teriparatida también importante, etcétera. En donde tenemos la evidencia de reducción de riesgo de fracturas en vértebras, no vértebras y caderas. Aquí tenemos los tratamientos disponibles para osteoporosis, diseñados para el remodelado, que van a ser los agentes antirremodelado, que van a ser terapia hormonal de reemplazo, estrógenos, tibolona, 90% en el mercado, bifosfonatos, aledronato, moduladores del receptor estrogénicos, como el raloxifeno, muy importante. Este te da el factor protector, inhibidores de rank L como el denosumab y la calcitonina que ya no se utiliza. Los agentes estimulantes del remodelado como la PTH134 que es la teriparatida y los agentes estimulantes del modelado dual que es la antiescloritina o romosumab, que son los anabólicos para la formación de hueso. Tratamiento actual de la osteoporosis es comenzar con un bifosfonato, el aldrenonato, a menos que exista alguna contraindicación. Se monitorea al paciente, se define como estabilidad o aumento de la densidad mineral ósea, da una disminución de marcadores de remodelado óseo y si el paciente responde bien, pues básicamente podría continuar hasta 3-5 años con este tratamiento y se puede considerar drug holiday, ¿ok? Especialmente si el riesgo de fractura es bajo. Aquí, pues, importante el drenolato es tratamiento actual para osteoporosis. Aquí está la mezcla de terapias en donde podemos mezclar una terapia antirresortiva con una terapia anabólica y igual lo mismo en esta diapositiva. El raloxifeno, este es un anticatabólico antirresortivo, recordando que ya vimos uno acá que es el bifosfonatural aldrenolato, que nosotros ya habíamos visto que estaba, ¿dónde está? Por aquí, en el bifosfonato, es un aldrenolato, que es un agente antiremodelado. Entonces ya vimos un agente antirremodelado que va anti-osteoclastos. Ahora toca ver el raloxifeno, que también es un antirresortivo. Este de acá aumenta la densidad mineral ósea en columna y cadera, disminuyen los marcadores de remodelado óseo y reduce el riesgo de fracturas vertebrales. Los bifosfonatos tienen una absorción oral baja, es absorbido en el 50% y pasa a plasma, el 50% se elimina a riñón sin metabolizar y no tiene un metabolismo hepático ni excreción biliar. Los bifosfonatos como el aldedronato, risedronato y vasdronato son de clase anticatabólico antirresortivo, disminuyen los marcadores de remodelación ósea, etcétera. Volvemos a ver más de lo mismo. Efectos adversos de los bifosfonatos tienen intolerancia gastrointestinal, pueden causar hipocalcemia y disfunción renal. Además, pueden causar síntomas parecidos al resfriado, mialgias, artralgias, fiebre, comúnmente de 12 a 48 horas después de la aplicación. Y pueden causar también efectos oculares. Denosumab, este de acá, es un tratamiento que se lleva a cabo hasta una continuación de 5 años, continúa bien tolerado con un perfil de efectos adversos similar a los años 4 a 5 observado en los 3 años de estudio de Freedom controlado con placebo. Si mantiene la reducción en el remodelado óseo, incrementa significativamente la densidad mineral ósea año tras año y mantiene una baja incidencia en nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales. Teriparatide, muy importante. Este es un anabólico, es una hormona. Aumenta los marcadores de remodelado óseo, aumentan en columna y cadera la densidad mineral ósea, disminuye el riesgo de fracturas en cadera, en columna. Digo, en columna no hay evidencia en cadera, disminuye el riesgo de fracturas en columna y tiene consideraciones extraesqueléticas que ahorita pues no importan tanto porque pues, son en ratas. Aquí está la respuesta a la densidad mineral ósea a ciertos medicamentos y la actualización del tratamiento de la osteoporosis.
La osteoporosis y su tratamiento se basa básicamente en identificar la manera más exacta o tratar de manera más exacta al paciente con fragilidad ósea. Se debe establecer una categoría diagnóstica y una categoría de riesgo de fracturas. Hay que personalizar el tratamiento y establecer una meta terapéutica. Hay que tratar de mejorar el T-score y están estudios como el Treated to Target, perdón, que disminuye el riesgo de fracturas actuales y futuras, manteniendo en el resto de la vida ciertos medicamentos. Y listo. Importante aquí, pues nada más los últimos medicamentos que vimos. Hay una disculpa si de repente como que se me traba un poquito más la lengua. Es el sueño y yo espero que mañana nos vaya muy bien a todos. Esto es todo de este video y ya podemos empezar con los videos cortos. Ahora sí que son los temas separados de diabetes.